trata, como veis, del problema del resalto hidráulico. Es decir, lo que tenemos es un flujo que está entrando por aquí, en el cual tenemos pues una cierta velocidad U sub 1 que vamos a considerar que es uniforme y que tiene una cierta altura H1, y este flujo entonces viene con una cierta energía por aquí, y esta energía pues es demasiado alta en general, y al final tiene que hacer lo que se llama, bueno, pues un resalto. En el resalto, en realidad, aunque parezca que tiene, lo que hace es ganar energía porque está haciendo un salto, en realidad está perdiendo energía. Entonces, en el resalto hidráulico, pues pasa de una velocidad U sub 1, pasa a una velocidad U sub 2, donde esta velocidad U sub 2, evidentemente, va a ser menor que la U sub 1, y pasa a una altura H2 que va a ser mayor que la U sub 1. ¿Vale? El resalto hidráulico es algo que en la naturaleza se ve muchísimo. Si ahora, ya sabéis que ahora con esta epidemia que está haciendo nos tenemos que lavar muchísimo en las manos, pues entonces cada vez que os laváis las manos veis un resalto hidráulico. Fijaros en esto que he marcado aquí. Esto es un resalto hidráulico. Lo que ocurre es que esto es un resalto hidráulico circular. El resalto hidráulico circular no lo vamos a estudiar porque es bastante más complejo, ¿vale? Y sí que vamos a hacer el resalto hidráulico lineal en una sola dimensión. Esto sí que lo podéis ver en algunas presas, por ejemplo, aquí vemos una presa hidráulica, perdón. Entonces, en esta presa hidráulica sí que se producen estos resaltos hidráulicos. Cosa importante que se me ha olvidado, mira, ahora mismo lo acabo de recordar y lo voy a poner, es considerar unos ejes de referencia. Vamos a considerar que esto es nuestro eje X y esto es nuestro eje Y. Vamos a hacer el problema en 2D. No vamos a considerar el eje Z, como el otro día también hicimos en clase, ¿lo recordáis? Con el problema que es de la estela, que actuaba sobre el cuerpo. Vamos a considerar que en el eje Z es simétrico, es decir, y vamos a considerar entonces todo por unidad de profundidad, ¿vale? Pero en el eje Z pues tenemos profundidad, y vamos a considerar que la extensión en la dirección Z es 1. Bien, entonces, en este problema, ¿cuáles son los datos? ¿Qué conocemos? Conocemos la entrada, es decir, conocemos U sub 1 y H1. Y lo que queremos calcular es no solamente U sub 2 y H2, sino también queremos calcular cuál es la energía, o más mejor dicho, la potencia disipada. Esta es la idea, ¿vale? Hipótesis de trabajo que utilizamos. Primero, que el flujo es estacionario, ¿vale? Es decir, que este flujo no es función del tiempo, va a ser siempre lo mismo. Segundo, esta hipótesis es un poco fuerte, pero simplifica bastante los cálculos. La velocidad es uniforme, tanto en la entrada como en la salida, ¿vale? Es decir, que esta velocidad U sub 1 y U sub 2, bueno, pues como la he dibujado aquí, son uniformes. Y tercero, que no hay viscosidad. No hay viscosidad y por lo tanto, como veis aquí, como he marcado ya aquí, no tenemos fricción en la dirección sobre el suelo, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos ninguna fuerza externa. Bueno, sí que tenemos el peso, pero el peso está en la dirección Y. Y lo que vamos a hacer es considerar únicamente qué es lo que ocurre en la dirección X. El problema se resuelve considerando las tres leyes, la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de cantidad de movimiento y la ley de conservación de la energía. Vamos a escribir las tres leyes, ¿vale? Y ver cómo se reduce, pero aquí he puesto directamente las leyes ya simplificadas. Es decir, fijaros que aquí tenemos la conservación de la masa. En la conservación de la masa, recordad, bueno, si la pusiéramos por completo la conservación de la masa, claro, que tendríamos que escribir, pues tendríamos que escribir que la integral sobre el volumen de control derivada de la densidad respecto del tiempo diferencial de volumen más integral sobre la superficie de control de la ρ, velocidad por diferencial de superficie, esto es igual a 0. ¿Vale? Al final de lo que se trata es de que sepamos cómo pasar de esto a esto. ¿Vale? En principio no es complicado, simplemente con la hipótesis que el flujo es estacionario, esto es 0. Por otro lado, con la hipótesis de que el flujo es incompresible, no la hemos puesto, deberíamos ponerla. Esta densidad sale fuera. Con la hipótesis de que la velocidad es uniforme, esta velocidad también sale fuera. Y tenemos entonces dos superficies de control, la superficie 1 y la superficie 2. Y entonces al final lo que nos quedaría sería que la
el área, el caudal sobre S1 menos el caudal sobre S2, en S2 es un caudal que está saliendo, por lo tanto es negativo, sería 0, ¿vale? Esta superficie sería la altura por la profundidad, la altura ya hemos dicho que era h, la profundidad hemos dicho que era 1, y por tanto al final, bueno, pues queda esto. Luego tenemos la conservación de la cantidad de movimiento, ¿vale? La conservación de la cantidad de movimiento es algo parecido. Es decir, lo que tendríamos sería integral sobre el volumen de control de la derivada respecto del tiempo de densidad por velocidad, más integral sobre la superficie de control cerrado de densidad, velocidad, velocidad por diferencial de superficie. Esto es igual a las fuerzas, y en las fuerzas tenemos menos integral presiones cerrada diferencial de superficie, y luego tendríamos, Gustavo también lo hizo ayer, así tendríamos la integral de la tau diferencial de superficie, también integral cerrada, y luego tendríamos fuerzas externas. ¿Vale? Tendríamos todo esto. Bien, según nuestras hipótesis, flujo estacionario, esto fuera, flujo incompresible, esto fuera, velocidades también uniformes, por lo tanto, también se van fuera estas velocidades. Esto hemos dicho que no hay, porque no hay fricción. Esto hemos dicho que sí que hay, pero solamente en la dirección Y, por lo tanto en la dirección X no lo consideramos. Y entonces al final tendríamos que a partir de esto obtendríamos esto. ¿Vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido simplemente reordenar los términos y poner todo lo que tiene que ver con la U sub 1 a un lado y con la U sub 2 al otro lado. Aquí, fijaros que me acabo de dar cuenta que me falta algo. Me falta aquí una densidad y aquí una densidad. De alguna manera podríamos decir, vale, ¿y dónde está la conservación de la energía? Todavía no está, no la necesitamos aún, ¿vale? No la necesitamos porque en principio con estas dos ecuaciones deberíamos ya poder resolverlo prácticamente todo, porque fijaros que tenemos dos incógnitas, que es la U sub 1 y la H1, y tenemos dos ecuaciones. Nosotros tenemos aquí estas presiones que van a ser H1 y van a ser aquí H2, y estas presiones simplemente son, lo que nos interesa son las fuerzas que hacen estas presiones, que fijaros que son unas fuerzas que se están haciendo. En H1 se está haciendo en la dirección positiva de la X. En H2 se está haciendo en la dirección negativa de la X. Recordad que las presiones, la fuerza que hace la presión está en dirección contraria de la superficie. Por lo tanto, en 1 la superficie es negativa, superficie es hacia allá, y por lo tanto es negativa, y por lo tanto la fuerza que hace la presión es positiva, y en cambio en 2 la superficie es positiva, y por lo tanto la fuerza que hace la presión es negativa. ¿Correcto? Vale, entonces, ¿sí? Entonces esto lo ponemos aquí. Y decimos, vale, pues esto es igual a la integral entre 0 y h1 de ρ por g h1 menos y diferencial de y. ¿Vale? Vale. Esto dejo la integral para que la hagáis vosotros. Pero en realidad esta integral es simplemente un medio de ρ por g por h1 al cuadrado. ¿Vale? Lo hacéis vosotros, lo comprobáis que da esto. En realidad, si alguien es un poco listo, no hace falta que haga esta integral, porque simplemente esto es la fuerza que hacía la presión hidrostática sobre una superficie sumergida. Es decir, podíamos haber hecho simplemente podíamos haber hecho que esto es la presión que hay en el centroide multiplicado por la profundidad a la que se encuentra el centroide. ¿Vale? La presión que hay en el centroide es ρ por g. Ah, no, perdona, la presión, no, por la superficie, perdón. No. No por la profundidad que se encuentra el centroide, sino por la H, por la superficie. ¿Vale? Entonces, la presión en la que se encuentra en el centroide es la altura a la que se encuentra el centroide, y por lo tanto es ρ por g por la altura del centroide, y esto por la superficie. Esto es un medio ρ por g por la mitad de h, porque es un rectángulo, y por h, y por lo tanto queda un medio de ρ por g por h al cuadrado, que en nuestro caso sería h1. ¿Sí? Y por lo tanto podemos hacer así. No hace falta hacer la integral si no queremos, porque de hecho es la fuerza sobre una superficie sumergida. De la misma forma, también podemos hacer, bueno, pues lo mismo con lo que ocurre con la P2.
Entonces, de esta manera, lo que nos quedaría sería de la anterior, es decir, tenemos esta ecuación, por un lado, tenemos esta ecuación, ¿vale? A la continuidad, esta no hay problema, y de esta, pues vamos a sustituir este término y vamos a sustituir este término, ¿vale? Entonces, al sustituir estos dos términos, nos quedaría esto. Bien, ahora se trata simplemente de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, U sub 1, H1, U sub 2, U sub 2, donde las incógnitas son U2 y H2. Estas son las incógnitas. Tenemos que U sub 2 es U sub 1 H1 dividido por H2. ¿Vale? Y de la ecuación de la cantidad de movimiento tenemos que ρ por G por U sub 1 cuadrado más un medio de ρ por G por H1 cuadrado. Esto es igual a ρ por G. Y ahora tendríamos aquí la U sub 2 al cuadrado, que la voy a sustituir por esta U sub 1 cuadrado H1 cuadrado dividido por H2 cuadrado más un medio de ρ por G por H2 cuadrado. ¿Vale? Entonces, ahora, bueno, fijaros que la ρ se va. La ρ se va. La podemos borrar, lo cual quiere decir que esto es independiente de cuál es el fluido. Me da igual cuál es el fluido, es un problema puramente cinemático. Y la gravedad... No, la gravedad... No, perdona, la gravedad no se va porque la gravedad ya no estaba aquí. No sé por qué la he puesto, perdonad. Perdonad. Esto ha sido un error mío. La gravedad no estaba aquí de principio. La gravedad no debería estar, no debería irse. Vale, entonces tenemos esto. Ha sido un descuido mío de que esta H1 de aquí y esta H2 de aquí me la he dejado, justamente. ¿Vale? Me la he dejado ya precisamente incluso aquí. ¿Vale? Entonces, aquí, perdón, a ver. ¿Veis? Este es el tipo de cosas que uno corta luego en el vídeo. Aquí tendríamos un H1 y aquí tendríamos un H2. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que voy a hacer es que voy a dividir todo por GH1. ¿Vale? Al dividir todo por GH1 cuadrado, perdón, dividir todo por GH1 cuadrado, ¿vale? Aquí tendríamos una H1 que se va a ir, esta H1 se va a ir con esta H1, esta H1 se va a ir con esta H1, y ya está, y no tendríamos nada más. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener, al final lo que nos queda es, muchas veces en este tipo de ecuaciones, conviene hacerlas de forma adimensional. Fijaros que esta ecuación no tiene dimensiones. Fijaros que U sub 1 cuadrado tiene dimensiones, U sub 1 cuadrado son metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, dimensiones físicas. Y G por H1 también son metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, este número U sub 1 al cuadrado dividido por GH1 no tiene dimensiones. ¿Vale? Este número tiene un nombre. Tiene un nombre que se llama el número de Fruit. Y lo vamos a poner con una F. ¿Vale? Y es el F1. ¿De acuerdo? Es el número de Fruit en la entrada. Luego tenemos también un número de Fruit en la salida, que sería el F2, pero aquí no sale. ¿Vale? Lo tenemos todo en términos del F1. ¿Vale? El número de Fruit, bueno, yo nunca tengo muy claro porque hay gente, es una tontería esto, pero hay gente que define el número de Fruit como U sub U al cuadrado dividido por GH, como hemos hecho nosotros, y hay gente que define el número de Fruit como U dividido por la raíz cuadrada de GH, ¿vale? Yo lo he visto de las dos formas. Pero en todo caso nosotros nos vamos a quedar con esta. Nos vamos a quedar con esta definición, ¿vale? Con el número de Fruit como U cuadrado dividido por GH. Y luego voy a definir otra variable que la voy a llamar epsilon, que es H2 sobre H1. ¿Vale? La relación
la relación de alturas. Y en principio, pues esta epsilon, pues ya sabemos que va a tener que ser mayor que 1. ¿Vale? Se supone. Y en realidad es nuestra incógnita. Entonces tenemos una ecuación, hemos reducido esto a una ecuación, a una sola ecuación con una incógnita. Una solución es epsilon es igual a 1. Esta es la solución trivial. Esta es la solución que no tiene significado físico. Bueno, sí que tiene significado físico. Este significado físico que tiene esta epsilon es que no hay resalto. ¿Vale? Epsilon es igual a 1, pues implica que H2 es igual a H1 y por lo tanto también U sub 2 es igual a U sub 1 y por lo tanto no hay ningún resalto. ¿Vale? Simplemente se mantiene el equilibrio y no pasa nada. Esta es la solución trivial. Esta no nos interesa. Sí que nos interesaría la otra, que sería la que quedaría de segundo grado, que habría que dividirlo todo por epsilon menos 1. Y esta ecuación, ahora ya sí que no recuerdo cómo quedaba, cómo era. Y perdona porque tenía poco tiempo para prepararme este problema y ahora no recuerdo cuál era la ecuación que quedaba esto al dividir por epsilon menos 1. Vale. Bueno, al final lo que quedaría sería, vamos a ponerlo todo, vamos a ver cómo lo hacemos esto, vamos a ponerlo todo 1/2 de epsilon al cubo más epsilon que multiplica a f1 más 1/2 menos f1, esto es igual a 0. ¿Vale? Esta es la ecuación que queda cúbica. En principio esto habría que reducirla a una ecuación de segundo grado,